Que el Señor Jesucristo me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde, en este precioso día. Y para mí es un privilegio poder una vez más volver a compartir con ustedes siempre la palabra de Dios. Amén. Y también darle las gracias por cada uno de ustedes que están pendientes detrás de cada video que subimos, a todos los que ya están suscritos, a todos los seguidores de este canal que hemos llamado el canal de nuestro Señor Jesucristo, donde traemos buenas nuevas de salvación. También quiero dar un saludo especial a cada uno de ustedes de parte de mi hermano con el cual hacemos esta prédica, este video. Es nuestro hermano Jairo Vázquez. Amén. Y realmente para nosotros es un privilegio, es un honor poder compartir pues con ustedes cada vez que podemos compartir la palabra de Dios. Amén. Hoy tengo un tema muy importante, porque la palabra de Dios, y vamos a estar hablando en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 8, donde Felipe le pregunta al Señor Jesús que le mostrara quién era el Padre. Vamos a hablar sobre de esto. Vamos a hacer una meditación, porque la palabra de Dios siempre ha edificado, y siempre los invito a los que entran por primera vez. No hay nada más hermoso, no hay nada más bello, no hay nada más valioso que la palabra de Dios, que ha edificado mi vida y puede edificar las vidas de ustedes. Nos ha fortalecido, nos ha motivado y nos ha animado a leer la palabra de Dios. Que escuchen las prédicas, porque eso les va a edificar las vidas de ustedes y también van a edificar las vidas de sus amigos y de su familia. Amén. En el nombre de Jesús, pues voy a leer esta porción de la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 8. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Este es el tema que vamos a abordar en esta tarde, en este día. Amén. Es un tema muy que nos llama tanto la atención, porque dice que Felipe fue uno de los 12 apóstoles que él había escogido en el tiempo que él estaba aquí en la tierra, en su ministerio, para que fuera uno de los que estuviera cerca del Señor Jesucristo. Amén. Y es algo muy impresionante, algo que me llama la atención a mí, debe de a ustedes también llamarle la atención. Es siendo Felipe un hombre que estaba al lado del Señor Jesús de Nazaret, que dice que Felipe era de Bethsaida. Bethsaida era un lugar, dice que la definición de Bethsaida es una casa de pesca, o un lugar de donde pescaban. Eso era lo que era el lugar o la tierra o esa ciudad donde había nacido Felipe, donde donde el Señor Jesús lo había llamado para que fuera uno de sus discípulos. Amén. Pero encontramos que en el transcurso de que Felipe comenzó a seguir al Señor Jesús, a ir detrás de él junto con los otros discípulos, va caminando y él va mirando que Jesús está resucitando a los muertos, que el Señor Jesús está sanando a mucha gente enferma, como a la mujer del flujo de sangre, dando la vista a los ciegos, como a Bartimeo y a cuantos otros. Felipe es testigo de todo esto. También Felipe mismo fue testigo, estaba viendo en la vida o la historia de la vida de Felipe. Dice que Felipe estaba también con el Señor Jesús cuando le llama Marta, manda a alguien a decir que viniera Jesús, que su hermano Lázaro había muerto. O sea, este apóstol está ahí con Jesús, mirando todas las maravillas, las grandezas de lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Y él es testigo de todas estas cosas grandes que está haciendo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. O sea, él miró que Jesús llegó a ese lugar donde estaba Marta, donde estaba María, las dos hermanas, y donde ya Lázaro había muerto. Jesús le dice a María y a Marta que lo llevaran al cementerio, a donde le habían sepultado a Lázaro, porque dice que ya estaba sepultado hace 4 días. Felipe es uno que presencia todas estas grandezas, estas maravillas, o estas grandes, podríamos decir, historias de la Biblia. El poder que estaba en Jesucristo, es el poder hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales,
que ningún hombre había hecho, ninguna persona había podido realizar todo esto. Pero entonces la historia es algo muy bonita, como Felipe, dice la Biblia, que siendo de Bethsaida, dice que Bethsaida estaba, dice, a orillas del mar de Galilea, o sea, de allá era donde lo llama el Señor Jesús y el pueblo sigue. Felipe llevó también, dice, a Natanael a conocer a Jesucristo, o sea que Felipe era un hombre que él era como que le gustaba traer gente a conocer quién era el Señor Jesús. Amén. Y dice que Felipe fue uno de los que le llevó a Natanael a reconocer quién era Jesús como el Mesías. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 1 en el versículo 28, donde dice, hemos hallado al Mesías de quien estaba escrito la Escritura, le dice Felipe a Natanael. Entonces Natanael llegó a decir, dice, pero ¿dónde? ¿Qué va a salir de Galilea, de allá? ¿Qué de bueno puede salir? Entonces Felipe le dijo, hemos encontrado, ven y ve. Cuando se acercaba a Natanael, dice que Jesús le habló y le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea que Felipe tiene tantas bonitas experiencias, tantas bonitas cosas que él miró, que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, y realmente eso me llamó mucha la atención de este apóstol, pues Felipe, amén, que él, sabe, lo trae a Natanael para presentarle a Jesús, que él era el Mesías que Israel estaba esperando. Y dice que a un año después de esta presentación, donde Felipe le presentó trayendo a Natanael para que conociera que Jesús era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Entonces dice que un año después el Señor Jesús lo puso a prueba la fe de este apóstol de Felipe. O sea, era un seguidor hasta ese entonces, Felipe, de Jesucristo. Era un discípulo, porque discípulo es un seguidor de Jesucristo. Pero en ese momento dice que el Señor Jesucristo le hace una pregunta a Felipe. Le dice, ¿qué tienen? ¿Qué vamos a hacer? O sea, para dar de comer a la gente que estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Entonces Felipe le dice, tantísima gente que te sigue, son multitudes, 200 dinarios, dice, comprando de pan no alcanzaría para que cada uno de ellos dice, coma siquiera un bocado de comida, de pan. Pero dice la Biblia en el capítulo 6 y el versículo 5 de Juan, dice la Biblia que el Señor Jesús sabía lo que iba él a hacer. O sea, Jesús sabía perfectamente que él podía hacer un milagro y dar de comer a toda esa gente, pero que el Señor Jesús le preguntó a Felipe para ver cuál era su reacción, o cuáles eran sus palabras, o cómo él lo iba a mirar, cómo él iba a contestar, o cómo él iba a responder al Señor Jesús. O sea, dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que dar de comer a esta gente. Y Felipe pues le dice, maestro, 200 dinarios para tantísima gente, que alcanzaría ni siquiera un bocado de pan para que se coman cada uno. Entonces dice que estaba ahí un muchacho y le dijo ahí mismo, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 2 panes, le dice al Señor Jesucristo. Entonces él dice, traigan ese pan, y dice que oró el Señor Jesús con los discípulos y le dio a los discípulos que dieran de comer ese pan a la gente. Le dijo, recostadlo a la gente y pues dénseles de comer. Y la Biblia dice que multiplicó después el Señor Jesús esos 2 panes y comieron como 5,000 personas, y hasta recogieron 12 cestas. O sea, Felipe es un hombre que está mirando todas estas cosas. Ahora llega un momento aquí, yo leyendo en la Biblia, donde comencé en Juan 14, encontré que había 3 personajes. Está Felipe, del cual estoy más enfocado, pero también hay otro que se llama Tomás en este capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y antes del capítulo 14 también encontré a un hombre que, fíjese que en esos tiempos donde acontecen estas cosas, es que dice el Señor Jesús le estaba diciendo, bueno, yo ya no voy a estar mucho tiempo con ustedes, yo me voy a tener que ir. O sea, le dice a los apóstoles, y entonces le dice el apóstol Pedro, y ya me llamó mucho la atención, y por eso quise compartir con ustedes esta palabra de Dios. Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Porque Jesús dice, yo ya me voy a ir, el tiempo mío se ha
se ha cumplido, el tiempo mío se está acabando de estar en la tierra. O sea, yo voy a ir a donde yo tengo que llegar, a la cruz del Calvario. O sea, yo me voy a ir para allá, le dicen los apóstoles. Y aquí le dice Simón Pedro, le pregunta al Señor Jesús, el primero le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir, ahora más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿qué? No te puedo seguir ahora, mi vida pondré por ti, le dice el apóstol Pedro al escuchar este mensaje que el Señor Jesús está diciendo. Sabe que Él sí va a ir a la cruz del Calvario y va a ser glorificado. Y entonces el apóstol Pedro dice, yo estoy dispuesto a seguirte, Señor Jesús. Tú dices que no podemos ya nosotros ir contigo, pero yo estoy dispuesto. Y le dice Pedro, de cierto te digo que, o sea, dice, yo estoy dispuesto a poner mi vida, pondré por ti, le dice el apóstol Pedro a Jesús. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo, sino que me hayas negado 3 veces, Pedro. Y entonces hay uno que Pedro también, o sea, quería estar con el maestro. O sea, como él le dice, yo no te voy a dejar, Maestro, estoy dispuesto a morir, pero no dejarte a ti que tú vayas solo a la cruz del Calvario. Entonces yo voy a estar contigo. Y Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante ya, tú me vas a negar 3 veces, porque el Señor Jesús sabía todo lo que iba a acontecer. Entonces en el capítulo 14 encontramos a Juan. Dice la Biblia que el Juan es el escritor de este evangelio, el apóstol Juan. Pero entonces encontramos aquí que a otro discípulo que se llama Tomás. Entonces Jesús le dice estas palabras. Jesús, el camino al Padre, dice, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. La palabra turbe, esta vez estudiando o investigando, la palabra turbe dice que se puede comparar como cuando usted ha visto un mar embravecido, las olas, quizás yendo de alto, quizás unos 20 metros de alto y dando tanto bullido, ruido de esas olas. Dice que es un espanto o es como algo que una persona se está preocupado, desesperado. Dice que así es comparado, o sea que iba a pasar a los apóstoles cuando Jesús llegaba a la cruz del Calvario y Él iba a ser glorificado. Ya ellos no iban a poder estar con Él. Iba a ser como esa preocupación o esa desesperación de los apóstoles. Por eso el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice el Señor Jesús, y tomaré de mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí es donde entonces habla uno, discípulo del Señor Jesús, que se llama Tomás, y le dice, Tomás, Señor, no sabemos ¿a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es una pregunta algo muy que me llama la atención, muy interesante, ¿verdad? Porque Tomás era un discípulo también del Señor Jesucristo. Y él está diciendo, no sabemos. Jesús dice, y sabéis el camino. Y sabéis a dónde voy. Pero entonces Tomás le dice, no sabemos, Señor. O sea, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. O sea, en otras palabras, yo he caminado tantos años ya con ustedes. Ustedes han caminado conmigo. Yo he sido para ustedes como el GPS, el que les he guiado aquí en cada paso, en cada etapa, en cada milagro, en cada sanidad, en cada resurrección de los muertos. Ustedes han visto, yo he sido como el camino, los que les he conducido a ustedes. Y entonces él dice, ya yo no voy a estar aquí, me tengo que ir a la cruz del Calvario y ahí voy a ser glorificado, ya no voy a caminar con ustedes en este cuerpo como ustedes han estado caminando conmigo. Entonces dice, pero ya sabéis el camino y llama mucho la atención que Tomás tiene un deseo muy él tenía un deseo de conocer
o sea, como esa buena voluntad de aprender de Jesús, porque quizás Tomás sabía que Jesús, antes de eso, quizás Tomás miró tantos milagros, pero ahora dice, yo soy, o sea, el camino, le dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, aquí encontramos algo especial que el Señor Jesús lo revela a Tomás, diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mucha gente hoy mismo en estos tiempos en los cuales vivimos están turbados y están confundidos. Mucha gente realmente no sabe quién es el Señor Jesús. Pero yo quiero decirle a ustedes que si ustedes tuvieran ese buen deseo, esa buena voluntad de aprender, de que el Señor Jesús los enseñe como Tomás, estoy convencido que a usted y a mí, si tenemos la buena voluntad, el Señor Jesús nos puede revelar las cosas que nosotros no entendemos o no sabemos. Porque eso es lo que si Tomás no preguntaba a Jesús, ¿sabe? No sabemos, Señor, a dónde tú te vas. El Señor Jesús quizás no lo iba a él a decir, yo soy. O sea, Tomás no iba a llegar a saber que él era el camino. Le quiero decir que hay algo muy importante en el ser humano, que el ser humano debe de tener el deseo de aprender cada día. Se dice que antes se creía que en el desarrollo neutral terminaba una persona de edad de 25 años, o sea, ya no aprendía más de diversos estudios, pero dice que hoy en diversos estudios, investigaciones que se han hecho, aseguran que gracias a la plasticidad del cerebro podemos seguir aprendiendo durante toda la vida de nosotros, de los seres humanos. O sea, qué hermoso, qué importante es tener el buen deseo de aprender, especialmente la palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos va a revelar mientras nosotros seamos humildes, tengamos el buen deseo de aprender cada día más. La Biblia dice que si usted y yo sabemos, tenemos conocimiento de la Biblia, dice la Biblia, es mejor hacernos ignorantes que no sabemos para que Dios nos revele más. Recordemos que la palabra de Dios es por revelación. O sea, mucha gente puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero no puede tener revelación. Y eso es lo que hizo Jesús con Tomás, con Felipe en este pasaje bíblico. Él lo reveló quién realmente era Jesucristo. Hay un poema también que se habla, que ustedes han escuchado, y si no han escuchado, pues van a escuchar por medio de mí en esta tarde, que se dice de esta manera. Dice que a la fuerza ni las calcetas entran en sus pies. O sea que a la fuerza ni usted no va a poder meter sus pies en los zapatos. O sea que todo requiere voluntad. Hay otro refrán que dicen los chinos, dice, si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Qué bonito es esto. O sea, y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que la Biblia dice que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y esta verdad pues lo encontramos en la Santa Biblia. Realmente, ¿sabe? Porque vemos que el tema de que yo les había dicho a ustedes, ¿sabe? De lo que dijo el mismo Felipe, muéstranos al Padre. O sea, Señor, muéstranos al Padre. Quiero conocer quién es el papá. Eso es lo que él dijo, muéstranos al Padre, dijo Felipe, después de la conversación de Tomás. Tomás le dijo, saben, quiero saber el camino. Yo quiero seguirte a ti, pero si no conozco el camino, ¿cómo voy a seguirte, maestro? Jesús le dice, yo soy el camino, Tomás. Pero yo soy la verdad, Tomás, y yo soy la vida. Al descubrir o al tener esta revelación, Tomás se quedó, podríamos decir, sin duda, se quedó convencido de que Jesús era el camino, que Él era la verdad y que Él es la vida. Ahora entonces, cuando Jesús termina de decir esto, dice, vino Felipe. Entonces dice que otro de los discípulos que está hablando de Felipe, dice, vino a preguntar, Felipe, el que me ha visto, porque la pregunta de Felipe es igual que la de Tomás. Tomás le preguntó que quién no conocía el camino para seguirlo a Jesús.
Jesús lo revela que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora Felipe, después que termina la pregunta, Tomás le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Esta es una versión Reina Valera, pero en otra versión de la Biblia dice que muéstranos al Padre y me quedo satisfecho o me quedo convencido. Si tú me muestras, ya no tengo que preguntar a nadie, muéstrame. Y lo que Felipe quería conocer, quién era el Padre. Eso es lo que anhelaba Felipe conocer. O sea, por eso le digo a usted, nosotros tenemos que tener como seres humanos la buena voluntad y el buen deseo de aprender la palabra de Dios, de pedir al Señor Jesús cada vez que se lee la Biblia, cada vez que se ora, pedir que Él nos revele. Hay tanta gente. Usted no ha visto que hay gente, actores de Hollywood, que han hecho películas cristianas, supuestamente, de la muerte del Señor Jesucristo. Son películas que ellos lo hicieron. O sea, porque se han leído la Biblia. Lo que no tienen es revelación de quién es Jesucristo. Y eso es lo que quisieran esta tarde desarrollar, de que quién es Jesús, como Felipe quería conocer. Muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe le dice, yo quiero estar convencido, quiero estar satisfecho de que si tú me muestras quién es al Padre, porque Jesús había dicho, ¿saben? Ya sabéis el camino a donde voy, ¿verdad? A Tomás. Entonces ahora Felipe lo que él quiere saber es, Felipe ya sabe que Jesús es el camino. Felipe ya sabía que Jesús era la verdad. Felipe ya sabía que Jesús era ¿qué? La vida. Él sabía todo esto, pero lo que a Felipe le llama la atención o le preocupa o le interesa es ¿sabe qué? Conocer quién es el papá, dónde estaba el papá, o quién era, cómo era quizás era bajito, era alto, era flaquito, era gordito, que cómo era, tenía un cabello, yo no sé, un cabello corto, un cabello largo, era uno que amaba o era uno que se sonreía, o cómo era. Eso es lo que le interesaba a Felipe. Muéstranos al Padre y él dice, y nos basta. Con eso yo estoy agradecido, con eso estoy satisfecho, con eso yo me quedo complacido, me quedo seguro, dice en otra versión. Y miren la respuesta del Señor Jesús a Felipe. Le dice Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿a quién estaba viendo Felipe en ese momento? Al Señor Jesucristo. A Él era lo que estaba viendo Felipe en ese momento. Pero Jesús le está diciendo a Felipe que el que le ha visto a Jesús ha visto al Padre. ¿Cómo usted lo ve de esa manera? ¿Cómo usted interpreta? ¿Cómo usted lo llama a Jesucristo? A lo mejor usted lo llama a Jesús un profeta. A lo mejor usted llama a Jesús que es el Hijo de Dios solamente. A lo mejor usted le tiene al Señor Jesús que es como muchas de las religiones, al no tener la revelación que le dio el Señor Jesús a Felipe. Muchos dicen que Jesús es que la segunda persona, la tercera persona, pero aquí en este pasaje bíblico hay una revelación para su vida y para mi vida. De que usted tiene que convencerse que está diciendo el Señor Jesús a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que yo he caminado con ustedes. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿cómo tú dices, muéstrame al Padre? Y él sigue diciendo, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y el Padre está en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino el Padre que está dentro de mí es el que habla. Eso dice en otra versión. En la Reina Valera es el Padre que mora dentro de mí. Él es quien hace las obras. Felipe, despierta, Felipe. Entiende que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y después dice el Señor Jesús, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, tú no puedes pasar, podríamos decir, hay muchas ciudades que usted tiene que, cuando va manejando un carro, y hay un puente donde usted tiene que atravesar de aquí de este lado para cruzar al otro lado. Usted no puede llegar al otro lado de la ciudad si no atraviesa el puente. Usted tiene que usar ese puente
para poder llegar al otro lado, donde usted quiere llegar a ese lugar donde usted va, pero que hay un puente, hay veces ahí hay un mar, hay veces hay un río, y no hay por dónde otro lado llegar, sino tiene que usted atravesar ese puente. Ahora pues Jesús está diciendo, o sea, Felipe, ¿tú no crees que yo soy en el Padre? Dice, si me has visto a mí, has visto ya al Padre, Felipe. Y Felipe está tan asombrado, está tan impresionado realmente a la respuesta que le da el Señor Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues tú dices, muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre, o que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Qué hermosa palabra. Mucha gente lo predican, hasta predicadores lo dicen, nadie va al Padre, pero la Biblia no dice nadie va. La Biblia dice una cosa es diferente. Debemos de entender, una cosa es ir y otra cosa es venir. La Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice el Señor Jesús enseñando a Felipe, porque Felipe quería conocer quién era el Padre, dónde estaba el Padre. Entonces Jesús dice, Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? En otra versión dice, el Padre que vive dentro de mí, Él hace las obras. Felipe, muchas religiones dicen que Jesús estaba en la tierra, que el Hijo estaba en la tierra y que el Padre estaba en el cielo. Y eso no cabe en ninguna mente o en ningún corazón con revelación de la palabra de Dios. Porque dicen en 1 de Corintios 5:19 o en 2 de Corintios 5:19 usted le encuentra y dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta sus pecados. O sea que no estaba como las religiones lo predican de que el Hijo estaba aquí andando en la tierra realmente sacrificado, sufriendo y el papá arriba sentado en el trono. Eso no dice la Escritura. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. En otras palabras, si nosotros no venimos a Jesucristo, no podemos tener la salvación. La salvación, hermanos, es por medio de Jesucristo. Él es. Ahora, cuando encuentra usted en la Biblia, que la Biblia dice que Jesús es conocido como el Hijo, eso es verdad porque se le dio un título a ese cuerpo humano que Dios tomó. Recordemos que la Biblia dice que Dios es espíritu. Si usted lo quiere leer, está en el Evangelio de Juan 4:24. La Biblia dice, Dios es espíritu y los que le adoran a Dios deben de adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que el Dios de la Biblia, Él es espíritu. Al ser Dios espíritu no podía darse a conocer a la humanidad aquí en el mundo. Entonces, para que la humanidad conozca a Dios o pueda mirar a Dios, tuvo que tomar un cuerpo. Y la Biblia dice que ese cuerpo que tomó, que el Dios Espíritu se había metido en la barriga de María y dice que se había vestido de una ropa que es el cuerpo de una manifestación más grande de todas las manifestaciones. Y entonces a ese cuerpo nacido de mujer que no tenía pecado le dieron un título que es hijo de hombre o hijo de Dios. Pero la Biblia dice que el Espíritu vino, que la sombra del Altísimo y el Espíritu Santo vino sobre María. O sea que fue una engendración del Espíritu Santo tomando un cuerpo, que no hubo ningún contacto humano, no hubo un contacto entre un hombre y una mujer. Fue el mismo Dios Espíritu descendiendo del cielo para que vestirse de un cuerpo humano y para darse a conocer. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero la única gloria que miraron la humanidad fue la gloria de que Dios se manifestó vestido de un cuerpo humano. Y ese es lo que se le ha dado un título. Aquí pongamos, la Biblia es tan clara en decir que Jesús es
que Él es el Padre. Él dice que Él es el Padre. Yendo a este mismo capítulo, en Isaías 9:6 dice en la Biblia que, recordemos que Isaías fue un profeta con mucha revelación más que todos los otros profetas. Y el profeta Isaías, inspirado o guiado por el Espíritu Santo, que es Dios, él escribió esta profecía que tenía que cumplirse en aquel entonces. Él estaba escribiendo para cumplir después de 1000 años, después que él había profetizado esta palabra. Y en Isaías 9:6 él escribe esto, dice: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, su principado sobre su hombro. Él se llamará Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué más claridad de esto necesita usted? En una ocasión una señora me preguntó, y claro que ella estaba en los títulos, que mucha gente lo adoran a Dios como que hubiera 3 dioses. Y ella me hizo una pregunta y me dijo: bueno, yo quisiera saber cuál aquí es el más poderoso, cuál es el más grande aquí, porque a donde yo voy, ahí adoran a Dios, creen que Dios es, que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu es otro. Hay veces dicen gloria al Padre, otros gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Ella decía: bueno, ¿cuál es aquí el más poderoso? ¿Cuál es aquí, como decir, realmente el más grande aquí en esto? Por eso es importante pedir a Dios revelación a través de su palabra. La Biblia dice que Dios es uno y uno es su nombre. Aquí Jesús reveló que su manifestación a Felipe. Él dio una revelación de que Jesucristo de Nazaret, en ese cuerpo que estaba vestido, que vieron los apóstoles, que vieron la humanidad, pero que dentro de esa vestimenta, dentro de ese cuerpo, estaba el Dios Espíritu, el Padre eterno. ¿Por qué se le llama Padre eterno? Porque la Biblia dice a Él se le conoce como Padre por ser el creador de todas las cosas y por ser el proveedor, tanto como para la naturaleza, como para las aves y para los seres humanos, que es el proveedor, se le llama Padre. Y Jesús les hizo entender a Felipe que Él era, ¿qué? Que el Padre estaba en Él. O sea, que no existe. En el mismo Evangelio de Juan, el escritor del evangelista Juan 10:30 dijo: yo y el Padre uno somos. Qué hermosa es esta palabra, poder uno. Aquí dijo Jesús a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre, o que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, dentro de mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Aquí tenemos este versículo de Isaías, que fue una profecía cumpliéndose aquí en este mismo versículo del Evangelio 14:6, versículo 8, que se cumplió donde dijo el profeta Isaías que un niño nos será que nacido, hijo nos será dado, su principado sobre su hombro. Él se llamará, quien dice, Dios fuerte, y quien iba a ser Padre eterno. Esta profecía se cumple en este Evangelio de Juan 14. Jesús es el Padre eterno. Jesús es el príncipe de paz. Estaba diciendo que un hijo nos iba a ser nacido, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. O sea, ¿quién era ese? ¿Cuándo se iba a cumplir? Eso se cumplió cuando nació el Señor Jesucristo, cuando Dios se manifestó tomando un cuerpo para darse a conocer a la humanidad. Ahora Él dice que nadie puede, ¿qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuán hermoso es esta palabra. Ahora, en otros versículos que pongamos en Mateo 16:13, en una ocasión el Señor Jesús hizo una pregunta a todos los apóstoles y Él le dijo: ¿qué dicen la gente de mí? ¿Qué están hablando la gente de mí? ¿Qué creen? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy yo?, le dice Él. Y los apóstoles dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Pero entonces el Señor Jesús hizo una pregunta específica a ellos. Le dijo: ok, la gente tiene esa convicción, la gente tiene esa expectativa, la gente lo piensa así, la gente lo mira de esa manera, la gente tiene en la mente de pensar así, pero ahora a ustedes me interesa saber qué piensan de mí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, le dijo el Señor Jesús a los 12
apóstoles. Y entonces dice la Biblia que vino revelación sobre el apóstol Pedro de arriba del cielo, porque eso lo declaró Jesús. Le dijo, todos se quedaron callados, todos se quedaron en silencio. No había nadie quien respondiera, ni nadie quien dijera. Había un silencio completamente. Pero dice que el apóstol Pedro, al tener esa revelación de parte del cielo, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Simón Pedro, yo te digo también que no te ha revelado carne ni sangre. O sea, que esto no te ha hecho entender ningún hombre. Esto no has tenido por el estudio de la universidad, de la mejor universidad, del mejor colegio. Dijo, esto te ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Simón, que ahora serás llamado Pedro. Y sobre estas palabras que has confesado, Simón Pedro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la palabra de Dios es lo más hermoso. Léanlo, ese es mi consejo para ustedes. Lean la palabra de Dios, no importa si usted no es cristiano o no es cristiana. Lea la palabra de Dios. La palabra de Dios lo levanta al ser humano. Sabe que el ser humano de por sí, por naturaleza, está caída con autoestima hasta abajo al piso. Mucha gente dice, yo no sirvo para nada. ¿Para qué vivir en esto? Y mucha gente hasta se quitan la vida por eso, porque no leen la palabra de Dios, que Jesús le dice, es vida. Mucha gente dice, ¿para qué vivir? Solo he fracasado. Pero yo quiero decirte que cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios nos levanta la autoestima y comenzamos a tener motivos, razones, propósitos, metas para seguir hacia adelante, hermanos, en este mundo. Y no solamente seguir, sino para que nosotros podamos ser personas en esta tierra con buenas metas, buenos principios y buenos modales. Lea la Biblia, porque si usted no lee la Biblia, ¿cómo Dios puede revelar su palabra? La Biblia dice que Dios revela las cosas por el Espíritu, es a través de su palabra. Si usted no lee la Biblia, si yo no leo la Biblia, si yo no me hubiera puesto ahora mismo a leer la Biblia, a buscar dónde era Felipe, cómo fue Felipe, dónde nació, en qué parte Jesús le probó su fe para llamarle que él fuera el apóstol, amén. Era porque me puse a estudiar, a investigar quién era Felipe, quién era Tomás. Dice que el nombre de Felipe es algo sencillo, que es un hombre apasionado que cuida los caballos. Eso es todo. O sea, Felipe no dice que era un hombre de fe. Felipe no dice en la Biblia qué significa su nombre, que era un hombre que tenía convicción. No, era un hombre que era apasionado para cuidar a los caballos, tenía amor por los caballos. Pero lo importante, quiero terminar diciendo a usted, es que usted tenga el deseo de aprender, tenga el deseo de cada día aprender de qué, de las cosas de Dios. Eso es lo que quiero terminar diciendo, que usted y yo debemos de, no importa si usted es un pastor, si usted es un hombre que conoce la Biblia, que ha leído muchas veces la Biblia, y no tiene este conocimiento de que Jesús de Nazaret es el Padre eterno, el príncipe de paz. Usted necesita humillarse primeramente y decir al Señor Jesús que lo revele, pues, quién es Él. Porque yo siempre he dicho estas palabras. Yo he dicho a la gente, nosotros venimos de otra nación, no nacimos en esta nación de los Estados Unidos. Los que nacieron en esta nación de los Estados Unidos, pues ellos lo dominan perfectamente el inglés. Pero nosotros aquí tenemos que estudiar para aprender a dominar un poco el inglés. Entonces, yo pongo este ejemplo, las cosas de Dios. Nosotros no nacimos siendo muchos de nosotros evangélicos, siendo cristianos. Nosotros vinimos de una religión, de una tradición pagana que nos enseñaron diferentes las cosas, que había un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que hay un solo Dios y un solo mediador, dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice, hay un solo Dios. Jesucristo es el Padre eterno. Felipe se quedó convencido de que Jesús era el Padre. Por eso él dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo caminando y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ya ha visto al Padre. ¿Por qué me preguntas queriendo conocer al Padre si tú ya me has visto, has caminado conmigo? O sea, yo soy el Padre. ¿Qué versión más clara que esta? Yo le invito a ustedes que
Lean la Biblia, escuchen las prédicas. Nosotros lo que hacemos, nos esforzamos es por enseñar como está en la palabra. Y quiero terminar diciendo, si usted entra por primera vez, quédese viendo esta prédica, escuche esta prédica, porque es la palabra de Dios, le va a edificar su vida y no solo su vida. Si usted es edificada, si usted es edificado, también va a ser edificado su familia. Y si usted no se ha suscrito, y suscríbase para que así llegue la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigos, amigas, aún iglesia de Dios, la palabra de Dios es vida. Cada vez que se lee la palabra de Dios o se escucha, si a usted no le gusta leer la palabra de Dios, pero entonces escuche prédicas cristianas de la sana doctrina para que así su fe se le aumente. Para que así tenga convicción de que conozca al verdadero Dios, porque eso es lo duro. O sea, si uno no conoce realmente a una persona, ¿cómo puede uno relacionar, tener una relación con esa persona? Uno debe de conocer, y así es con Dios. Necesitamos conocer quién es Jesús para tener convicción, para poder adorarle. Decir, bueno, si la Biblia dice todo lo que uno debe de hacer, en Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis hacerlo, dice que en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio. O sea, necesitamos tener convicción. Eso es lo que Felipe aprendió del Señor Jesús. Quedó satisfecho de que él entendiera, de que Jesús le revelara que él era el Padre. En él, como hijo, estaba vestido de ese cuerpo humano que Dios había tomado, pero dentro de él, o sea, estaba el Padre eterno, el príncipe de paz, del que dice Isaías 9:6. Esta es la palabra de Dios. Yo quiero que si usted entra y escucha esta prédica, den un like o suscriban si no están suscritos, porque los bendecidos son ustedes. Yo sigo predicando, sigo leyendo la Biblia, sigo yendo a la iglesia donde me congrego y yo sigo alimentándome, pero yo quiero seguir predicando el evangelio para que usted sea bendecido por medio de la palabra de Dios. Amén. Y el Señor Jesús me lo bendiga grandemente.